¿Cuántos están con expectativa de lo que el Señor va a hablar a nuestro corazón? Amén. Si lo cree, dile al que está a tu lado derecho, izquierdo: oye, dispón tu corazón, dispón la tierra de tu corazón para que la semilla que vas a recibir dé el fruto debido. Dile también: quita la mirada del chavito que ves ahí enfrente de ti y ponla en Jesús, ponla en Dios y ponla en su palabra, porque la palabra ya está bendita y esa me hablará. Amén. Amén. Bueno, pues quiero agradecer nuevamente la bendición y la oportunidad de poder estar predicando aquí con ustedes y compartiéndoles este mensaje que se llama mentalidad desértica. Por si le puedes comentar al que está a tu lado, dile: mentalidad desértica, que es una frase que es imponente, pero créanme, se queda grabado. Y con eso vamos a iniciar la parte de este sermón, la parte de esta predicación que Dios tiene que hablarnos, ¿no? Comúnmente cuando escuchamos acerca del desierto es algo que resuena de manera negativa en nuestra mente. Amén. A veces el escuchar la palabra desértico es como un lugar donde hay sequedad, donde no fluyen muchas cosas, donde hay tal vez inestabilidad, donde hay cansancio, donde hay dificultades. Pero todo tiene un propósito y todo tiene un para qué en Dios. Y quiero iniciar hablándote de esto. Si me puedes acompañar a Deuteronomio capítulo 1, versículo 2. Amén. Si ya lo tienes o si lo lees, vamos a lo que dice. Dice lo siguiente: el viaje desde Horeb por el monte Seir hasta Cades Barnea dura ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿No está allí? No está. Dura 11 días. Vamos a leerlo nuevamente. El viaje desde Horeb por el monte Seir hasta Cades Barnea dura 11 días. Tan solo leer este versículo, hermano, nos da un panorama histórico, escuche, y geográfico de lo que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel a causa de la desobediencia. El tiempo real para cruzar el desierto en tan solo 11 días se convirtió en un éxodo de 40 años. Por consecuencia de una mentalidad contraria a la voluntad perfecta, buena y agradable que hay en Dios. Escuche, aunque el pueblo de Israel obtuvo la libertad física contemplando las maravillas del poder de Dios a través de ellos para libertarlos, su mentalidad, escuche, no había salido de Egipto. Aún volteaban en recuerdo en búsqueda de tener una vida llevadera como Egipto se lo ofrecía. El pueblo de Israel contemplando el poder de Dios a través de ellos, ver las señales a través de las plagas que hizo en Egipto, ver cómo los libertó de esa esclavitud, saber que es abierto el mar, ver cómo del cielo desciende comida, el maná, ver las maravillas, pero aún su mentalidad seguía en Egipto. Egipto podemos representarlo porque es de alguna manera y simbólico dentro del contexto bíblico como el mundo o como la ideología o los pensamientos que esta tierra trata de imponer a la iglesia. Escuche, a la iglesia. El pueblo de Dios ya había sido un pueblo consagrado, apartado para Dios. Desde el tiempo de Abraham vemos a su hijo que es Isaac, su nieto que es Israel o Jacob, pero bueno, cambia a Israel, perdón. Y de ahí viene la descendencia, la multiplicación, el pueblo consagrado y apartado por una promesa. Pero aún ese pueblo tenía una mentalidad errónea, contraria a la voluntad de Dios. Escuche, todo se centra en la mente. La mente del hombre es el campo de batalla donde se pierde o se gana. Es la tierra donde la semilla será sembrada a fin de manifestar fruto. Diga, es la tierra donde la semilla será sembrada a fin de manifestar su fruto. Imagínate que tu mente es esa tierra.
Pon mucha atención. Es ahí donde van a surgir las batallas más grandes, donde va a existir dos tipos de semilla: la semilla que es puesta de parte de Dios y la semilla que es puesta por parte del enemigo o el adversario, que es Satanás. Amén. Ok, entonces Satanás nos trata de implementar semillas a través de esta sociedad, a través de este mundo. La palabra dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero estamos en el mundo rodeados de ideologías y de pensamientos contrarios al corazón de Dios. Amén. Pero la palabra semilla viene de la raíz siguiente, que quiere decir será, que es una simiente, es una generación, es un linaje. Pero también lo importante que de será se viene la palabra, escuche bien, semen o espermatozoide también. Ponga mucha atención. La semilla. La palabra de Dios nos enseña sobre una parábola donde Dios, el sembrador, da una semilla y cae sobre diferentes situaciones. ¿Recuerda esa cita? Esa semilla es de parte de Dios. Viene de la raíz, que quiere decir semen, lo cual va a dar vida, lo cual va a dar un fruto sobre o va a desprender de sí mismo lo que en sí es esa semilla. En Génesis podemos observar que cada semilla daba un fruto en específico, y comprendemos que de parte de Dios la semilla va a dar un fruto en específico a través de lo que Él va a sembrar en esa tierra, la cual es nuestra mente. Pero existe la otra semilla, la semilla que es aquella que siembra el adversario, el engañador, en la mente del hombre, para que su mente siga permaneciendo en Egipto. La semilla de Dios trae vida, la semilla del enemigo trae muerte. Pongan mucha atención. Y es el campo fértil, el cual está esperando que reciba una semilla para dar continuidad a su día a día. Usted no se da cuenta, pero en su día a día está recibiendo tantos mensajes en su caminar, tantas ideas y tantos pensamientos, que si usted no está en interés en la palabra de Dios, su mente puede ser contaminada. Recuerde que le dije que la mente es el campo de batalla. A través de las escrituras o a través de la palabra de Dios que muchas personas predican, nos enseñan a conocer las artimañas del enemigo, ¿no? Dice: no ignoréis las artimañas del enemigo, dice la palabra de Dios. Pero también en la batalla, lo que casi nunca sucede, o lo que a veces se evita, es conocerse a uno mismo para cómo saber enfrentar aquella batalla. Dile al que está a tu lado: cuando has pasado dificultades, ¿has sabido cómo enfrentarlas? Siempre se estudia al enemigo, pero jamás se estudia a nosotros mismos para poder enfrentar aquellas batallas, porque estamos en el mundo, no somos del mundo y tendremos aflicciones, pero Dios nos ha dicho: confía, yo ya he vencido al mundo. Sí, pero ¿cómo? Pero es importante que tú y yo nos conozcamos para saber cómo enfrentar aquellas batallas. Amén. Ahí veo que algunos están apuntando, gloria a Dios. Ya sabe que mis predicaciones son más enseñanzas, pero que les da de edificación a su vida. Entonces vemos que existen esos dos tipos de semillas. ¿Y cómo nos vamos a conocer? El cuerpo humano está compuesto por tres partes. Dice la palabra en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23: y el mismo Dios os santifique por completo y todo vuestro ser. Y enseguida habla acerca de qué hay en nuestro ser, y dice lo siguiente: espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo.
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor que Jesucristo. Pablo nos da una enseñanza de cómo está compuesto el ser humano, que tenemos cuerpo, que tenemos alma y que tenemos espíritu. De ahí partimos a conocernos a nosotros mismos para poder enfrentar en el campo de la batalla aquellas semillas que quieran entrar y tener el discernimiento de qué aprobamos y qué no aprobamos. Es por eso que necesitamos ver acerca del hombre que está compuesto tripartito. Así como Dios es tripartito, Él nos crea tripartitos. Vamos bien aquí, amén. Y podemos observar acerca de la primera función, que es el espíritu. Escuche, el espíritu es un soplo de vida y se extiende para vida eterna, conectada y sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Escuche esto: corriente que hace que una computadora, escuche muy bien, un power, dice, un artículo electrónico tenga su función. Ahorita vamos a ir a ver a ese detalle específico. Escuche, el espíritu es como esa fuerza que le da le da el poder para que funcione aquella computadora, que podríamos decir que la funda es el cuerpo. Amén. Podemos ver que esto, podríamos reflejarlo simbólicamente, es el cuerpo, pero lo que le da energía para que prenda, ¿qué es? El espíritu. Amén. Ok, dice la palabra en Efesios capítulo 1 versículo 13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso es un soplo de vida que se extiende para vida eterna y está sellada, conectada con el Espíritu Santo. La manera en que Dios se comunica a través del hombre es a través del espíritu del hombre. Vamos bien, diferenciemos que hay un espíritu humano, el cual Dios depositó en el ser humano para que a través de él conectar esa fuerza en el cuerpo. Por eso somos sellados con el espíritu de la promesa, por el cual podemos clamar: Abba, Padre. Cuando recibimos a Jesús en nuestra vida, Él entra a través de su Espíritu Santo. ¿A dónde? Muchos creemos que a nuestro corazón, y muchos dicen: recibe a Jesús en tu corazón. No, la Biblia no dice eso. El que creyere, dice la palabra, tiene que recibirlo, pero a donde entra realmente es al Espíritu de manera correcta y bíblica. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre está dormido. Por eso cuando usted le recibe, el espíritu del hombre vuelve a vivificarse, vuelve a tomar esa energía, porque ha sido sellado por el Espíritu Santo. Amén. Podemos observar también en Romanos capítulo 8: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Wow, qué maravilloso. Comprendemos ahora que estamos compuestos de un espíritu humano. Amén. También la palabra, cuando Pablo se hace mención acerca del alma, es que nosotros también tenemos alma. Y el alma, diga conmigo, es el yo. Es el yo. El alma es la matriz de quien es el ser humano como se conoce. Su memoria, pensamiento, acciones, es un disco duro de una computadora. El alma es lo que hace distinguir a una persona de otra. Escuche, Ezequiel capítulo 18 versículo 20 habla lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. Habla también de un alma. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué quiere decir? Entre paréntesis, bueno, ahí nos habla acerca de que ningún pecado va a afectar al hijo, ni la del hijo al padre. Pero lo que habla en sí y en esencia también es que el ser humano tiene alma, y el alma que pecare, esa que, amén,
Le voy a decir algo sorprendente. Es un regalo divino que Dios nos ha dado. A pesar de la situación de decadencia que pueda tener el alma, es un regalo divino. Y dirás, ¿por qué? Usted sabe por qué los ángeles no pudieron tener redención y poderse haber arrepentido de lo que hicieron. No tenían alma. Eran solo espíritu. Por eso la palabra dice: el alma que pecare, esa morirá, pero también el alma que se arrepiente tiene vida eterna. Aquel que le entrega su vida a Jesús. Wow. Por eso, en su inmensa misericordia, cuando Dios crea al hombre, sabía por predestinación que el hombre tenía una decadencia futuro, a caer, a pecar, y por eso le otorga ese hálito también de alma, para que a través tal vez de sus errores pueda tener redención por la sangre del cordero que ha sido derramada para ella. Wow, qué maravilla, Dios. Qué regalo divino. Dile al que está a tu lado: yo no sé si te estás gozando, pero yo sí me estoy gozando, porque Dios, aún sabiendo mi decadencia como humano, ha puesto un alma para que tenga redención. Amén. Y también podemos verla acerca del sentido del cuerpo. El cuerpo, pues sabemos que comprende, dos brazos, dos piernas, ¿sí? El ser humano ha sido creado de esta manera, y lo podríamos definir que el cuerpo es aquel estuche en el cual el espíritu y el alma están concentrados. Es aquel estuche donde de repente, a través del Espíritu de Dios, le da el poder para que empiece esto a proyectar algo. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora es importante ir en las Escrituras, cómo Dios nos enseña a contrarrestar al enemigo. Diga conmigo: alma. ¿Qué se encuentra en el alma? Amén. Se encuentra la mente, las emociones y la voluntad. ¿Vamos bien, iglesia? La mente, las emociones y la voluntad. ¿Qué se encuentra en la parte del espíritu del hombre? Se encuentra la conciencia, la intuición y la comunión con Dios. Wow, qué regalo maravilloso. Es por eso que cuando tu carne te dice no quiero buscar, el espíritu te insta y te dice: hey, es momento de hacerlo. Por eso Gálatas habla que hay una lucha muy grande entre la carne y el espíritu. Dice que los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu, y los deseos del espíritu son contrarios a los deseos de la carne, para que el alma no haga lo que le conviene. Wow. Antes de Cristo estábamos sumergidos en el pecado. El pecado nos dominaba, no podíamos hacer nada. Ahora con Cristo, cuando vamos a cometer algo, el Espíritu Santo viene, nos redarguye a través de nuestro espíritu, para que traiga conciencia al alma de decirle: hey, aguas, no lo hagas. Por eso es una lucha constante, porque los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu, y los deseos del espíritu son contrarios a los deseos de la carne, para que el alma no haga lo que le conviene. Amén. Entonces vemos esto acerca de lo que les estoy mencionando, cómo está compuesto el ser humano: por el alma, la mente, las emociones y la voluntad. Por la parte del espíritu, aquello que nos da Dios o nos otorga la bendición de tener intuición, de tener comunión, y también de tener la parte comunión, intuición y la conciencia. Escuchen muy bien. La palabra también habla acerca de un corazón espiritual. Cuando las Escrituras hace un pacto en Jeremías 31:33 y dice lo siguiente: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ¿qué? De ellos, y sobre sus corazones la que escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Dice que escribirá sus leyes ¿en qué?
no habla de un corazón natural, habla de un corazón espiritual. ¿Qué comprende ese corazón? Comprende las tres partes del alma, que es la mente, que son las emociones y es la voluntad, y una parte del espíritu que es la conciencia. Wow. Es por eso que Dios redarguye nuestras vidas cuando vamos a cometer un error, porque a través de su espíritu, que es la parte de la conciencia que conlleva también afectar al alma, nos va a decir a nuestro yo, hey, el alma, recuerda, es el yo, te va a decir, hey, aguas, cuidado, alerta roja. Dile al que está a tu lado, hey, cuidado, lo que estabas pensando hacer saliendo de aquí, no está bien. Amén. ¿Por qué? Porque así lo hace Dios. Nos da la dicha y el regalo divino, iglesia, escuche, de conocernos a nosotros mismos para poder enfrentar las batallas. El campo de batalla, ¿cuál es? Es la mente. ¿Cuál es? Es la mente. Entonces, cuando vamos a las escrituras, podemos comprender el tipo de semilla que Dios desea darnos a nosotros. La semilla que va a ser puesta en el ser humano. Yo le voy a poner este ejemplo burdo, pero es real. Y ponga atención en esto. Un asesino no se hizo asesino por querer ser asesino, ¿me explico? Un asesino se convirtió en asesino por un pensamiento, por una idea. Le hicieron daño a alguno de sus familiares y de repente le vino esa idea, esa semilla que fue puesta en su mente para poder tener un fruto maligno en su vida. Escuche muy bien y fíjese el mecanismo. Cuando llega esa semilla en la mente y uno lo cree, ponga mucha atención, baja a la parte de las emociones. El alma es mente, emociones y voluntad. El asesino no solamente llegó a tener el pensamiento, sino al creerlo, cuando el enemigo le dijo, véngate, haz venganza por lo que te hicieron. Entonces, ¿qué hizo ese hombre? Creyó sin darse cuenta que era el enemigo, pensó que era su pensamiento y bajó a su corazón. Cuando bajó a ese corazón espiritual, empezó la revolución en la parte del alma de las emociones. Escuche bien, de las emociones a empezar la revolución de sentimientos de venganza, de odio, de rencor, etc. Todo sentimiento contrario a la voluntad de Dios. Y esa semilla no solo trajo efecto en la mente, no solamente trajo efecto en las emociones, sino que se convirtió en ¿qué? En un acto. Todo cuanto ve aquí ha sido creado a causa de un pensamiento. Voltéase a ver la ropa, voltea a ver las sillas, voltea a ver esto. Todo a su alrededor fue creado por una idea. Una idea que trae un beneficio o una idea que trae algo contrario. Pero debemos estar precavidos de qué semilla va a ser la que va a ser sembrada en nuestra mente. Cuando nosotros nos conocemos, cuando sabemos quiénes somos, cuando comprendemos la parte tripartita de ese espíritu humano donde el Espíritu de Dios habita y afecta a nuestro yo, a nuestra alma, para que no pequemos, va a hacer que nuestra carne, los deseos pecaminosos mengüen. Las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Escuche bien, el pueblo israelita, su mentalidad aún la tenía. ¿En dónde? En Egipto. Aún siendo libertado, aún viniendo a la iglesia como muchos de nosotros, pero su mentalidad a veces de la misma iglesia se encuentra en el mundo. A veces el pensamiento de la iglesia, en vez de estar centrado en los pensamientos de Dios, de la semilla correcta que hay en Dios, se centra únicamente en volver atrás. ¿Qué voy a hacer terminando el servicio? Y empieza toda una situación de maquinar.
Hay una mujer, Joyce Meyer, que ha sido de mucha bendición acerca de este tema en mi vida. Esta mujer dice algo y dice: nosotros debemos estar pensando en lo que pensamos. Escuche bien. Muchos creemos que la guerra espiritual se define solamente en un día en específico cuando se ora. Y no es solo eso. La guerra espiritual, diga conmigo, son las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Por qué? Porque cada momento que tú sales, empiezas a ser bombardeado por diferentes tipos de semillas. Vas a tu trabajo, estás platicando con tus amigos del trabajo y te empiezan a bombardear de diferentes tipos de semillas. Amén. Vas incluso a alguna actividad familiar y dentro de la misma familia te encuentras con diferentes tipos de semillas. Y uno tiene que analizar lo que va a entrar, porque lo que entra tenemos que tener cuidado, porque se puede convertir, escuche esto, en una fortaleza. A México, si he tenido oportunidad de hablar a veces con hermanos de otros países, aún no se les quita que algunos mexicanos tienen la tendencia a ser al machismo, ¿sabe? Así lo tienen pintado al mexicano. Ven a un hombre mexicano de ser machista, de ser malo. ¿Por qué? Porque podemos observar que México ha sido afectado, sí, de eso, tristemente. Y a causa de que por generaciones el padre maltrataba a la madre, el hijo veía eso, el hijo adoptó esa idea y de repente esa idea que había en el padre se le hizo una fortaleza creyendo que eso era normal. Y se convirtió, diga conmigo, en una mentalidad. La mentalidad es aquella que el hombre ya hace por sí sola, pensando que lo que hace es correcto. Pensando que lo que hace es algo que todos hacen y que es normal. Pero ¿sabe algo, hermano? Por eso Dios nos da la bendición de tener ese espíritu humano donde el Espíritu de Dios habita, para que a través del Espíritu de Dios Él nos lleve a adquirir las semillas más importantes que están ¿en dónde? En la palabra, en la Biblia. Aquellas semillas que van a edificar nuestras vidas, que van a formar fortalezas y que nos van a dar una mentalidad correcta para poder llevar una vida cristiana de acuerdo a la voluntad ¿de qué? De Dios. Amén. Acompáñeme por favor a Filipenses capítulo 4 versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud en algo que merece elogio, dice, en esto pensad. Diga conmigo, en esto pensad. Porque dice la palabra que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. La semilla de Dios, que es vida, es más grande que cualquier semilla del enemigo, porque la semilla de Dios va a traer vida en Cristo Jesús. Y esa semilla lo que va a traer a nuestras vidas es poder llevar una continuidad de crecimiento espiritual en Él, para poder afrontar las batallas en las cuales nos estamos encontrando. Créame, hay hermanos que están enfrentando a veces depresiones. Hay hermanos que de repente están enfrentando situaciones donde ya no pueden más resolver el asunto familiar con sus hijos y creen que ya no hay solución. ¿Por qué? Porque su mente ha sido llenada de una semilla contraria a la voluntad de Dios, que le dice no se va a solucionar tu asunto, no va a solucionar lo de tu familia, no se va a restaurar tu matrimonio. Y de repente las personas empiezan a llenar de la ideología de este mundo, donde dice pues ya es normal que las personas se estén divorciando, ya déjalo pasar. Y no se lucha, sino que caemos en una tendencia meramente humana, porque permitimos que seamos premiados por las semillas del enemigo y no por las semillas que Dios está dispuesto a darnos para que tengamos una vida victoriosa. Pero es necesario conocernos, porque cuando me llega el pensamiento,
en ese momento me llega una semilla del enemigo, ahí tengo que analizar qué hacer de acuerdo a quién soy yo en Dios. ¿Qué apruebo y qué desapruebo? El poder ya lo tengo. ¿Y sabe por qué? También usted el poder ya lo tiene para vencer. Porque el Espíritu de Dios está ¿en dónde? En usted. Tiene la capacidad, pero es necesario que dejemos al Espíritu de Dios llevarnos a las Escrituras, para que las Escrituras empiecen a formar en nosotros lo que dice la palabra de Dios, la mente de Cristo. Y que podamos tener esa mentalidad que hay en Cristo y esas fortalezas, que cuando el enemigo venga y te diga algo contrario, tú puedas contrarrestarlo porque sabes quién eres en Dios. Y así, si el enemigo viene y te dice convierte esta piedra en pan, tú sepas qué declararle de acuerdo a la palabra. Tú sepas cómo contrarrestar y decirle: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Sabrás contrarrestar cada momento, cada situación. ¿Sabes? Algo también aquí muy peculiar respecto a esto, que el pueblo de Israel era un pueblo meramente emocional. Di conmigo: emocional. Al no permitir que los pensamientos y las semillas de Dios les ayudaran a controlar su alma, a sujetarla, a tener dominio propio sobre sí mismos, lo que hizo fue descontrolarlos a tal grado que aún deseaban volver a estar en Egipto, porque según ellos ahí tenían comida diaria, según ellos aún ahí tenían que alimentarse, aunque estaban siendo golpeados, aunque estaban siendo lacerados, aunque estaban siendo esclavizados, pero ellos querían volver a eso. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza a veces ver dentro del pueblo esa situación. Dios no me respondió, Dios no me ha dado la respuesta, me voy de la iglesia. Dios no me ha dado lo que necesito, ya llevo un año aquí, llevo 2 años y he pedido por esto, pero no se me ha respondido, ya me voy. Así era el pueblo de Israel. Sus emociones eran una revolución de inestabilidad. Aún viendo la misma gloria de Dios, todas las señales, todos los prodigios, aún así tenía una mentalidad errónea. ¿Se da cuenta? Y el viaje que tuvo que haber sido en 11 días, diga conmigo, se convirtió en 40 años. ¿Vamos bien? Hágale al que está a su lado derecho, si lo ve pestañear, dile: hey, atento, porque Dios te está dando las herramientas para poder vencer. Si no te conoces a ti mismo, de repente va a venir el enemigo y te va a decir: no sirves para nada, y todos los domingos vas a venir creyendo que eres un derrotado, que no eres digno de la presencia de Dios, y vas a estar como una persona cristiana, aún niña espiritualmente, con tantos años dentro de la iglesia, pidiendo que oren por ti para que te ayuden por algo que tú no has podido resolver, porque no te conoces a ti mismo y no puedes vencer de acuerdo a las Escrituras. Amén. Escuche esto. El Espíritu de Dios no siempre nos va a llevar a la palabra, a lo que ha sido escrito. Por eso la palabra dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Dice: a fin de que todo el hombre de Dios sea preparado y enteramente ser enteramente preparado para toda ¿qué? Buena obra. Escuche, la Escritura es aquella que nos va a dirigir, aquella que nos va a dar el poder para poder vencer aquello que el enemigo quiera sembrar. Pero si nosotros no estamos firmes con las semillas de Dios en la mente, en ese momento va a empezar a venir el pensamiento de depresión, y en ese instante, sin darte cuenta, la revolución de sentimientos de desánimo. Y porque le has permitido tanto, de repente
te empiezas a descuidar físicamente, no sales de tu casa, empiezas a ver las cosas negativas, te empiezas a llenar de amargura y sabes, la amargura empieza a secar tus huesos, de repente enfermedades de cáncer que te llevan a la muerte, y todo por causa de un pensamiento, semilla sembrada por el enemigo en la mente. ¿Tú crees que el enemigo simplemente vino a estropear tu camino y ya? Él vino a matar, a robar y a destruir. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. ¿Quién es el que peca? El alma. Y el alma tiene que estar sujeta al espíritu del hombre, en el cual habita el Espíritu Santo. Por eso el cuerpo humano podemos entender que está compuesta por los 5 sentidos. Amén. Ya muchos se lo saben. Hay estudios que dicen que ya hay más sentidos, pero bueno, los que conocemos son 5, ¿sí? Que es el oído, el olfato, el tacto, el gusto, ¿y qué más me falta? Y la vista. ¿Y cuál dice la palabra que es la ventana del alma? Por eso es el estuche donde habita el espíritu del hombre y donde habita el alma. Y cuando venga ese dardo, cuando vengan y tus amigos y te digan, chavos, vámonos de fiesta, no hay problema, una no es ninguna, vámonos de antro, nada más vamos un ratito y nos vamos de noche, nada más bailamos tantito, pero hey, aguas, estás en el mundo pero no eres del mundo, iglesia. Jóvenes, cuidemos eso, porque si tú eres débil en tu mente, serás convencido a hacer tanta cosa que va contraria a la voluntad de Dios. Y la escritura es muy clara: no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Por eso es importante comprender la relevancia de la palabra de Dios, que es la semilla más grande, la cual Dios está depositando cada instante, cada domingo, cada mañana que te despiertas, cada noche, dentro de la tarde, que Dios quiere hablarte, quiere enseñarte, quiere instruirte, quiere corregirte, quiere llevarte una vida plena en Él, para que esa semilla sea constantemente en tu mente, para que tu activar o tu diario vivir, para que tu modus vivendi, por decirlo así, sea conforme a Cristo, para que realmente seamos los llamados cristianos, seguidores de Jesús. Con nuestra manera de vivir reflejemos quién es Cristo en la tierra a través de nosotros, y la gente pueda ver algo diferente en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, incluso en nuestra manera de hablar. Porque de repente hay algunos pseudocristianos que les salen de la boca arañas, víboras, lacranes y tanta cosa, y dices, ¿qué onda? Aún dentro de los liderazgos, de repente voy a una reunión de líderes la semana pasada, de pastores a nivel nacional, escuche, y me acerco con alguien y de repente lo digo, decir una grosería, dije, ay, nanita, ¿se da cuenta? Porque de repente ya se ve la juventud diciendo, pues es algo normal. Si no lo dices con la intención de tu corazón, si lo dices de broma, no pasa nada. ¿Ey, qué? ¿De qué está siendo sembrada tu mente? ¿De qué semilla? Por eso vemos a un pueblo ahora en la actualidad que se está guiando por modas, tradiciones, pero no por la semilla que es la palabra de Dios. Y con esto quiero compartirles lo siguiente. El tema que les estoy dando ahora era algo que Dios ya estaba cargando en mi corazón. Yo no sabía que hoy iba a predicar. Cuando el pastor me dijo, oye, está estas alternativas, yo dije sí, pero dentro de mi corazón, 2 semanas antes, Dios me había dicho acerca de una palabra y me dijo, es aquí, pero yo no sabía ni cuándo lo iba a hacer. Yo le dije al pastor, sí, pastor, yo voy a orarlo. Y de repente, escuche esto,
Dios me llevó a decir: Enrique, es necesario que hables de esto para que hables acerca de lo que viviste. Escuche. Y me habla el pastor y me dice: vas a predicar esto. Y de repente dije: ay, Señor, ¿será esa palabra que tú me hablaste de hablarle en este momento? Y ya el pastor, yo le dije: voy a orarlo, pastor, sí, para saber qué. Y dentro de la semana Dios empezó a poner el corazón esa palabra. Y ayer empezó a afirmar muchísimos más. Pero quiero compartirles lo siguiente. Yo me convierto a los 18 años, hermano. Cuando uno piensa que se convierte a Cristo, nos imaginamos todo color de rosa, ¿no? Todo va a ser caminar en nubes con una aerola aquí, con unas alitas, no pasa nada. Cuando yo me convierto, yo tomo una decisión radical en Dios, pero radical. Hasta me fui muy extremo porque yo me convertí y era muy legalista en muchas cosas. Pero me acuerdo que me convierto y Dios me empieza a llevar a los jardines, en los vagones del metro. Ahí veías un niño gritando en los vagones del metro para que la gente se convirtiera. Y empezaba a gritar a la gente que se arrepintiera, que conociera de Cristo. Tal vez alguno decir: este loquito, pero era mi deseo que la gente conociera de Dios. Por eso cuando Dios ve a alguien que está con un corazón dispuesto, el enemigo se levanta para tener un ataque y saber qué semilla va a ser la que va a predominar en esa vida. A los 18 años, una madrugada que me despierto, hermano, empieza a ser atacada mi mente. Atacada mi mente a través de cosas que veía, que oía. Cosas que eran obviamente espirituales, pero que yo no comprendía. Y trajo tal tormento a mi vida, tal opresión a mi vida. Esa situación y esos pensamientos, de repente ver, no va a ser tan explícito, pero espíritus haciendo cosas muy depravadas. De repente oír al diablo decirme blasfemia en contra del Espíritu Santo: maldícelo, maldícelo. Siendo atacado constantemente en la mente, y yo no entendía, y decía: yo no lo voy a hacer. Y era una guerra tremenda esa madrugada. Esa madrugada me vino una ansiedad como jamás me había venido. Esa ansiedad trajo un desequilibrio emocional en mi vida, y esa ansiedad trajo un desequilibrio físico en mi cerebro. Escuche, el diablo me mantuvo callado por aproximadamente 3 meses, porque me decía: no digas esto, porque si no la gente no lo va, o te va a rechazar. Va a decir: ¿cómo le está pasando eso? Me llevaron con psicólogos y me llevaron con psiquiatras. Literalmente, hermano, me empastillaron, me drogaron con medicamento. Yo veía cosas muy desagradables. Siendo cristiano, habido entregado mi vida a Jesús. De los que están aquí de la alabanza, ¿hay alguien que pueda apoyarme a tocar el teclado, por favor? Si hay alguien que lo sepa hacer y que haya tocado en la alabanza. No, bueno, imagínese la música. Ok, Israel, si le pueden mandar el mensaje. Entonces, hermano, escuche lo que le voy a decir. En esa situación donde yo me encontraba, eran pensamientos literal suicidas, de quitarme la vida. Verme en la línea del metro literal, aunque suene dramático, pero así era, donde el diablo me decía: aviéntate. Donde me ponía pensamientos con una pistola en la cabeza para quitarme la vida. ¿Por qué? Porque el diablo tanto atormentaba mi mente. No solamente eran pensamientos, sino de repente era ver cosas, ver espíritus haciendo cosas depravadas, instándome a blasfemar y a maldecir a Dios, al Espíritu de Dios. Tal eso trajo una depresión a mi vida, iglesia, escuche. Y esa depresión tan terrible que vino a mi vida, vino a descuidarme hasta físicamente. Semanas sin bañarme, porque mi miedo más grande era pecar contra Dios. Mi miedo más grande, iglesia, era saber que la presencia de Dios se iba a ir de mi vida.
Por eso comprendo a David, escuche, cuando él decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y era un miedo de alguna u otra manera equivocado el percibirlo, pero era un miedo saber que la presencia de Dios iba a ir de mi vida. Pero el diablo constantemente en las calles, era un chico que de repente podías estar hablando con él, pero mi mente estaba en otro lado. Estaba siendo atormentado y me tenía que ir a una esquina a luchar y a empezar a reprender, pero no sabía cómo hacerlo. Y de repente un problema se convertía en 5, en 10. Y de repente el haberme ido 5 minutos cuando había una reunión familiar en un lugar, me tardaba 2 horas porque no sabía cómo enfrentarlo. No había alguien, escuche, que se acercara y me dijera: oye, Enrique, yo sé cómo lo vas a hacer. No había. Y era Dios y yo. Pero empecé a crear una dependencia terrible, hermano, con mi pastor Benjamín Lomelí y con mi hermano. Mi hermano se podía despertar con 30 y tantas llamadas en la madrugada porque yo no sabía qué hacer. Y esa depresión era a tal grado que tuve que apartarme del instituto. Del deseo más grande que tenía era de terminarlo en ese tiempo. No lo pude hacer. Y Dios decidió llevarme a un momento muy específico. Escuchen. Y Dios puso en mi corazón lo siguiente: Enrique, es necesario que vayas a hablar con tu pastor y que le digas lo siguiente: esta situación la vamos a enfrentar Dios y yo. ¿Tú crees que era fácil? No. Entonces Dios fue cuando el proceso me empezó a meter a orar. Orar, hermano, que me costaba 3 minutos orar, era casi imposible. Estar incluso en los servicios de alabanza de mi iglesia, cuando no estaba arriba y estaba sentado, el adorarlo, no podía por la opresión. De repente en la misma iglesia me sorprendía ver todo. De repente ver todas las maquinaciones, toda la obra del diablo, las opresiones, todo ese rollo que yo no entendía. Escuche, yo sé que es el discernimiento de espíritus, pero también sé cuando el diablo quiere hacer algo malo para dañar, para destruir, para derribar, para matar tu vida. Y eso es lo que él quería hacer conmigo. Quería sembrar cosas en mi mente de muerte, de destrucción, de odio. Cosas terribles, hermano. Fui con mi pastor y le dije: pastor, quiero decirle lo siguiente, esto lo vamos a enfrentar solo Dios y yo. Y recuerdo la oración de mi pastor: Dios, pongo a tu hijo en el hueco de tus manos. Porque le dije al pastor: esta es la última ocasión que vengo a pedirle consultoría en esta área solamente, porque es algo entre Dios y yo. Y fue ahí, hermano, donde Dios me empezó a meter en lo secreto. A pesar de que me costaba orar, yo insistía y le buscaba. A pesar de que el diablo me ponía en la mente que era indigno y que ya había perdido la bendición de parte de Dios, la presencia ya no estaba conmigo, porque créame, no sentía absolutamente nada. No percibía la presencia de Dios, nada es nada. Esos momentos de silencio donde dices: ¿qué está pasando? ¿Dios ya se apartó de mí acaso? Decir a mi hermano: Dios está en tu cuarto, pero decía: yo no lo percibo, no lo siento. ¿Qué está sucediendo? Cuando Dios me lleva a tomar esa decisión y me empieza a llevar a buscarlo, su palabra se convirtió en un aliento a mi vida de una manera especial. Escuche, y siempre he dicho esto: nadie me va a contar este versículo porque yo lo viví. Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y empezó Dios a llevarme en los momentos difíciles donde no sabía qué hacer. Su palabra, su espíritu me recordaba para tomar decisiones correctas. Lo que antes era una dependencia al hombre, empezó Dios a hablar a mi vida. Por eso Jesús fue claro que el Espíritu Santo nos iba a recordar todo lo que aprendiéramos de Él, todo lo que Él nos había enseñado. Y el Espíritu de Dios empezaba a llevarme a tomar las decisiones correctas, a sujetar mi alma, mi inestabilidad emocional en ese momento.
Cuando el enemigo me venía y me decía: Dios no está contigo, Dios se apartó, en ese momento el Espíritu Santo me recordaba y me decía: no andamos por sentimientos, Enrique, porque escrito está: yo estaré con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Y la semilla de Dios empezaba a tomar cabida en mi mente, en la tierra que Él había puesto Dios en mí. Y esa semilla empezaba a generar fortalezas, empezaba a generar una mentalidad correcta. Lo que antes me costaba horrores vencer, de repente Dios me daba la autoridad para poder contrarrestar lo que el enemigo venía y me decía. Aquellas opresiones, aquellos pensamientos de muerte, aquellas situaciones que me venían para alejarme de Dios, para blasfemar, para maldecir al Espíritu Santo. Comprendí siempre, comprendí en los momentos más difíciles que tenía que salir o salir. Y fue Dios ahí poniendo su semilla. Ponte a pensar en qué estás enfrentando tú. Piensas que tal vez esa situación que estás viviendo no la vas a solucionar. Pero vengo a decirte algo de parte de Dios. Escrito está: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Y sabe algo que comprendí en Dios? Ese desierto fue necesario, porque a través de ese desierto mi vida no volvió a ser la misma. Mi vida nunca fue la misma. Su presencia se convirtió en el motivo más grande de inspiración en mi vida. Su palabra, el motor más grande para poder estar en esta tierra y hablarle a la iglesia la verdadera palabra de Dios. A no hablarle solamente de las bondades, sino también hablarle de su situación y que tiene que cambiar y que tiene que avanzar en Dios, que no puede seguir con una inmadurez espiritual, que no podemos seguir rebajando la palabra de Dios al nivel del pensamiento del hombre, sino llevar el pensamiento del hombre al nivel de la palabra de Dios, iglesia. No podemos hacer eso. No podemos. Escuche. Dice la palabra que Dios se apartó del rey Ezequías para saber qué había en su corazón. Literal, no se apartó porque Dios es fiel a lo que Él es. Estaré con ustedes todos los días. Sino que almáticamente el rey Ezequías dejó de percibir a Dios para saber qué había en el corazón del hombre. Dirás que Dios no lo conoce, sí, para que el hombre mismo se diera cuenta quién es. Porque en los momentos de desierto, en los momentos difíciles, sale a flor a piel quiénes somos. Si nos vamos para atrás o realmente buscamos a Dios, si nos dejamos procesar con ese fuego en nuestra fe, o decimos que somos personas que no me cumpliste, Dios, me voy para atrás. Sigo con la misma mentalidad de volver atrás como el pueblo de Israel. Allá teníamos comida, allá teníamos agua, a pesar de que tal vez eran esclavos y que les dañaban terriblemente físicamente, psicológica y emocionalmente, pero querían estar allá. Los desiertos, iglesias, son también necesarios. Los desiertos también son necesarios en nuestras vidas para fortalecernos y ayudarnos a madurar. Y te voy a decir algo de parte de Dios. Dios está más interesado en formar tu carácter que darte lo que le estás pidiendo ahora. Porque si tu carácter y tu vida en Cristo no está siendo fortalecida, todo lo que venga a tus manos se va a desparramar y no va a tener el fruto correcto. Pero es necesario que esos desiertos pasen, porque en esos desiertos son los lugares donde veremos la gloria de Dios y la misericordia. Aún el pueblo en el desierto, los 40 años, escuché, no dejó de tener esa nube que les cubría de día. No dejó de tener esa columna de fuego que les daba calor en medio de un desierto muy frío. No les faltó comida, no les faltó misericordia. El fin de esto, iglesia, es que salgamos del desierto obedeciéndolo, amándolo, siguiendo su palabra.
cualquier acechanza, dice la palabra, el diablo no puede tocarnos. A aquellos que no practican el pecado. Qué tan importante. Póngase de pie. Y póngase a meditar qué pensamiento está viniendo a su mente. Póngase a pensar en el ambiente en el que está, qué está siendo atormentado. Mi hijo no va a ser salvo. De la enfermedad que estoy pasando, ¿será que Dios me sane o no me sane? Del problema de mi trabajo, ¿será que me despidan o no? Si le pueden subir a la música, por favor, más fuerte. Ponte a pensar qué está llegando a tu mente, iglesia. Sobre tu sexualidad, joven, hermano o hermana. Vea la palabra. Porque te voy a decir algo. No podemos seguir viviendo conforme a nuestras emociones. Porque si pretendemos cambiar a través de nuestras emociones, que son tan inestables, jamás lo vamos a hacer. Aprendamos a sujetar nuestras emociones a Dios. Porque no andamos conforme a lo que vemos, no andamos conforme a lo que sentimos. Tal vez ahorita en este instante las circunstancias a tu alrededor te están trayendo físicamente angustia, tristeza, ansiedad, miedo, pavor, qué sé yo. Pero es el momento en que te desprendas de esto, porque Dios no te ha dado un espíritu de temor, de miedo, de esclavitud. Pero ¿cómo vencerás esto? A través de la fe que vence al mundo, y es Cristo en su palabra, aquella que va a contrarrestar cuando tus emociones te digan miedo, angustia. Tú vas a llenar tu mente de la semilla correcta y vas a evitar que eso produzca algún acto en tu vida. La palabra de Dios es aquella que nos guardará. La palabra de Dios es esa lumbrera a nuestro camino, la que va a dirigir nuestros pasos, la que nos va a ayudar a contrarrestar las dificultades. Y sabe, hermano, mientras está levantando sus manos, Dios sana mi vida. Me quita todo el medicamento dependiente, porque era un medicamento dependiente que literal me adormecía. Me sana. Y en ese proceso, cuando comprendí que Dios había utilizado todo para bien, escuché, una vez mi pastor me llama y me dice: Enrique, ven. Y mi pastor me dice: Enrique, es necesario que vayas y ores por un hermano. Le dije: ¿quién es? Y era un pastor líder de la confraternidad, que fue mi maestro en el instituto de años. Pastor ya grande, con un conocimiento de la palabra increíble. Y me dijo: él está pasando lo mismo que tú enfrentaste. Fue un balde de agua fría. Pero sabes, lo que el diablo malintencionadamente utiliza para dañarte, Dios lo convierte en bendición. Y mi vida pudo sembrar esa semillita de bendición en la vida del hermano, de lo que Dios había hecho en mí. Por eso no te preocupes, porque lo que estás enfrentando producirá un peso de gloria. Personas serán bendecidas, personas serán restauradas, serán ayudadas. Pero es necesario, iglesia, que comprendas quién eres en Dios, cómo contrarresta los pensamientos. Cuando te llegue ese dardo encendido del maligno a tu mente, en ese momento lo vas a apagar con el escudo de la fe. ¿Cuál es la fe? La palabra infalible de Dios, la cual va a contrarrestar las artimañas del enemigo. Pero si la palabra de Dios no habita en ti, ¿cómo le vas a hacer, iglesia? ¿Cómo le van a hacer, jóvenes? Por eso no podemos vivir alejados de la Biblia. No podemos tomarla como algo cotidiano, ya meramente tradicional y ya algo rutinario.
Es por eso que las dificultades que enfrentas no las has podido vencer durante mucho tiempo y has permanecido en ese desierto ya mucho tiempo. ¿Sabes por qué? No porque es la culpa de Dios, sino porque tú no te has permitido ser procesado, porque sigues inestable emocionalmente, porque sigues con las mismas situaciones delante del pastor para que ore por ti cuando no las has sabido enfrentar tú. Es necesario que cambiemos nuestra mentalidad, renovar nuestra mentalidad de acuerdo a la palabra de Dios. Levanta tus manos. Que me puedan ayudar ahora con el teclado. Jesús, por favor, levante sus manos. No dependemos de algún instrumento. Usted hable con Dios ahorita. Que esta palabra que ha penetrado más allá de su alma a su espíritu le haga entender y que le haga comprender de que usted ya es vencedor, que tiene el maná del cielo, que es Cristo, habitando en ustedes por su Espíritu Santo, en su espíritu humano, y que le da el poder y la capacidad de traer, Padre, hermano, ese redargüimiento a su alma, para que no peque, para que venza, para que su carne se sujete. Dios le ha dado el discernimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sabe por qué? Porque ha grabado las leyes, sus leyes en su corazón. Usted sabe que hay cosas que no están siendo correctas. No las apruebe. Simplemente enfóquese en la voluntad de Dios. Simplemente enfóquese en la voluntad perfecta de Dios. Hable en este momento con Él. Hable con Él, hermano. Y agradézcale también por su amor, por su bendita palabra, que siempre nos habla y nos enseña quién es Él en nosotros. Y aunque saliendo de aquí usted siga sintiendo angustia, miedos, eso no le tiene que mover en su día. Usted siga firme en lo que Dios ha dicho, porque cuando usted le da más fuerza a la palabra, llegará un momento donde ese sentimiento se irá. ¿Cuántos días? No lo sé, pero Él lo hará, porque le ha dado lugar a la palabra, al maná, a la semilla. Jesús dijo, y con esto termino: les hablaré de dos hombres que hubo en la tierra, el hombre sabio y el hombre imprudente. El hombre sabio es aquel que oye la palabra. La palabra es semilla, lo que hablábamos, y la pone en práctica. Ese hombre lo compararé como aquel que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo. Y dice la palabra, y profundizó en ella. Vinieron los vientos, la golpearon, sí, pero no fue derribada. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, Jesús ya los venció. Pero hay otro hombre, el hombre imprudente, aquel que oye la palabra pero no la pone en práctica. Lo compararé como aquel que edificó su casa sobre la arena. La arena es el pensamiento humano que hace las cosas como él quiere. Vinieron los vientos y grande fue su ruina. Mi pregunta, iglesia, es esta: ¿seguirás siendo inestable como esa arena emocionalmente? ¿Serás llevado como las corrientes, como dice Santiago, de un lado al otro porque su carácter es inestable? ¿O aprenderás a depender de la Biblia, aun aunque no sientas, aun aunque no veas? Si la Biblia lo dice, es porque así es. ¿Cuál hombre serás tú de ahora en adelante? ¿Cuál hombre, iglesia? Levanta tus manos. Donde te encuentras, platica con Dios. Donde te encuentras, habla con el Señor.
habla con Él, habla con tu amado y también agradécele. Porque para muchos el desierto ha acabado, pero para otros posiblemente está empezando, para otros ya están por terminar. Pero sabes, el desierto es necesario. Déjate procesar por la palabra de Dios y sé humilde a su palabra, para que esos 11 días simbólicamente no se vayan a convertir en 40 años, para que vea las promesas de Dios desde ya, para que no se retrasen. Las promesas de Dios se cumplen, iglesia, pero qué mejor tomarlas en el tiempo correcto. Declare esto conmigo: en totalidad a ti, oh Dios, rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. No tengo nada más que dar. Tómalo, tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy, Señor. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos. Tómame en tus brazos. Dile que te tome y que te abrace a través de su palabra, que es aquella que te aconsejará, aquella semilla que te dará para tener victoria en Él, para tener su vida eterna, su vida plena, para ser plenos en Él. Tómame, aquí estoy en totalidad. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. No tengo nada más que dar. Tómalo, toma mi corazón. Tómalo, mi buen Señor. Totalidad a ti rindo mi alma y corazón. Dejar de ser inestable emocional. Díselo al Señor.
tu Espíritu Santo en tu palabra, que pueda ser obediente en tu palabra, que ese desierto pueda pasarlo en proceso para crecimiento en los tiempos perfectos de Dios, en los tiempos establecidos por mi amado Padre. Levanta tus manos, levántalas, reconociendo su grandeza, que lo que pases, eso ayudará, porque todas las cosas ayudan para bien. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, tómame en tus brazos. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Termino con esto, iglesia, recordándote lo que dice la palabra. Porque yo sé los planes, los pensamientos, la semilla que tengo para ustedes. Pensamientos de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y darles una esperanza.